Bienvenidos a la apertura de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Joana López y es un gusto saludarlos. PriceSmart anunció su ingreso al mercado chileno con la firma de un contrato de arrendamiento para abrir su primer club tipo almacén en la comuna de Los Condes de Santiago. El establecimiento operará en Mall Plaza los dominicos y su apertura está prevista para la primavera del 2027. La compañía también informó la adquisición para un terreno y desarrollar su 11º club en Costa Rica, ubicado en Santo Tomás de Santo Domingo, Heredia, que también abrirá en la primavera de 2027. A estos proyectos se suman nuevas aperturas en Ciudad Quesada, Montego Bay y Kingston y Villanueva, con lo que la empresa alcanzará 63 clubes en operación. En el tercer trimestre fiscal de 2026, PriceSmart reportó ingresos totales por 1.480 millones de dólares, un aumento del 12,5% frente al mismo periodo del año anterior. Las ventas netas de mercancías también crecieron 12,5% hasta los 1.400 millones de dólares, mientras que la utilidad neta aumentó 12,9% hasta los 39,7 millones de dólares y el EBITDA ajustado subió a 90,4 millones de dólares. El presidente ejecutivo David Price destacó que la entrada a Chile representa el inicio de un mercado con potencial para múltiples pues en el largo plazo, respaldado por una estrategia de crecimiento basada en su modelo de membresías y en la expansión regional. De otro lado, Fitch Ratings afirmó la calificación de nacional de Celsia Colombia en AAA Call con perspectiva estable, respaldada por su modelo integrado de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, su base diversificada de activos y una política comercial conservadora. La calificadora proyectó que el apalancamiento consolidado se mantendrá por debajo de 4 veces. Fitch Rating también prevé un flujo de fondos libre positivo, aunque advierte presiones de liquidez por los próximos vencimientos de deuda y los saldos pendientes asociados a aire en un escenario de hidrología menos favorable durante el segundo semestre de 2026. No obstante, considera que la compañía mantiene capacidad para cumplir sus obligaciones financieras. Y hasta ahora ya comienzan las operaciones en la Bolsa de Colombia, NUAM Exchange, indicado así la Bolsa de Valores de Colombia. A esta hora vamos a ver el comportamiento de la Bolsa de Colombia, donde preferencial da vivienda va subiendo un 2,23%, mientras que el Grupo de Energía Bogotá asciende un 1,72%, Mineros alcanza el 2,01% y preferencial da vivienda Group asciende 0,20%, mientras que las que más bajan a esta hora son Terpel con 3,14%, Cibes desciende 0,48%, Preferencial Grupo Sura cae 0,87% y Grupo Aros desciende 1,44%. De esta manera, el S&P de ISA de Santiago de Chile baja 0,06% hasta las 10.955 unidades, mientras que las acciones de la bolsa chilena asciende a este momento asciende en este momento en la bolsa de Santiago de Chile, la SQM todavía no registra una operación, mientras que la TAM avanza 1,18% hasta los 25,80 pesos chilenos y es la que tenemos registrando operaciones en este momento. Salfacor es la que pierde en la bolsa chilena 0,65% hasta los 1.231 pesos chilenos. El MSCI NUAM Perú general desciende 1,02% hasta los 55.426, mientras que el MSCI NUAM Perú Select cae 1,11% hasta los 2.693. Por su parte, los movimientos en la bolsa peruana dice que inversores portuarios asciende 1,45%,
mientras que Inter Perú avanza 1,37%, Casa Grande Sociedad Anónima avanza 1,25%. Por su parte, las que registran pérdidas a esta hora de la Bolsa de Lima: Agroindustria San Jacinto Sociedad 7,61%, Río 2 Limit 6,53%, Panora Mineros 5,45%. Por su parte, así ahora vamos a hacer un repaso de cómo abrieron el mercado colombiano. A esta hora, el dólar en Colombia abrió a 3.335 pesos, registró un mínimo de 3.315 y un máximo de 3.035 pesos con 20 centavos. Hasta el momento se han negociado 1.161 millones con 285 transacciones y tiene un promedio de 3.322 pesos con 61 centavos. Recordemos que la tasa representativa del mercado para este jueves es de 3.339 con 65 centavos. A propósito de la apertura de los mercados cambiarios en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre el comportamiento de la moneda. Muy buenos días para todos, hoy es miércoles 8 de julio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Comienzo este podcast agradeciéndole a la Selección Colombia por tantas alegrías que nos dieron. Muchas gracias. Aparte de esta triste noticia de que la lotería de los penaltis nos sacaron del Mundial, anoche se publicó por parte del DANE el dato de inflación del mes de junio, en donde se ve que la inflación en Colombia sigue subiendo. Pasamos de una inflación anualizada del 5,84% al 6,14%, en donde según el informe los grupos de vivienda y alimentos aportaron el 75% de la inflación mensual. Ahora volvemos a la discusión en donde el Banco de la República y su análisis técnico acerca de las expectativas de la inflación está muy correcto y justifica perfectamente los incrementos en las tasas de intervención. Ahora, con este incremento en la inflación, el Banco de la República tendrá todos los argumentos para continuar el ajuste de tasas de intervención, lo que mejorará las condiciones del carry trade, y si el carry trade mejora, podríamos seguir recibiendo flujos para aprovechar las buenas condiciones en las tasas de inversión. En noticias internacionales, tales como se preveía, Estados Unidos atacó de nuevo a Irán en represalia a unos ataques iraníes a 3 buques comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo suben un poco luego del conflicto. La referencia Brent opera en 75,82 y la referencia WTI en 72,10. Ayer el dólar Colombia continuó operando con volatilidad, lo que hizo que la jornada fuera de nuevo bajista. Abrió en 3.362 y terminó cerrando 36 pesos abajo en 3.326. La fluctuación de la jornada fue de 43 pesos, entre un precio máximo de 3.366,50 y un precio mínimo de 3.323,50. Se operaron 1.228 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.335,50, donde bajó 15 pesos con 18 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.330, 3.343 y 3.361, como soportes 3.323, 3.310 y la figura de 3.300. Para el dólar en Colombia lo seguimos viendo en el mercado moviéndose con volatilidades, en donde continúa con un sesgo bajista. Para que lo tengamos presente, las volatilidades y los movimientos a la que se presentan esporádicamente pueden durar de 3 a 5 días y dependemos principalmente por ahora de las noticias internacionales. Para hoy en Estados Unidos las noticias más importantes se conocerán a las 9:30 de la mañana, los inventarios de petróleo crudo, y a la 1 de la tarde las minutas de la FED. Las monedas fuertes perdieron valor ayer contra el dólar. El euro amanece en 1,1416, la libra en 1,3357 y el yen en 162,32. Por el lado del peso mexicano también amanece perdiendo valor, operan 17,4926.
Ahora bien, revisemos cómo se comportó el dólar en el plano internacional medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares. Es así como en este momento el DXY pierde 0,08% hasta los 100.915. De otro lado, podemos decir que de una vez podemos revisar cómo se comportaron los principales índices de Wall Street. En este caso, cómo se comportó el Dow Jones. No registra una variación actual y se mantuvo en 53.349 unidades, mientras que el Standard & Poor's 500 avanza 0,45% hasta los 7.516 puntos y el Nasdaq 100 asciende 0,71% hasta los 26.053 unidades. Las acciones estadounidenses avanzan este jueves, mientras que los inversores buscan recuperarse de las pérdidas de la sesión previa y de los reportes de tensiones entre Estados Unidos e Irán del repunte de los precios del petróleo. El ETF SMH ganaba casi 3% con alzas de 5% en Micron Technology y más de 4% en Snapdic. El mercado sigue atento a Oriente Medio luego de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara nuevos ataques contra Irán en respuesta a agresiones contra buques mercantes en el estrecho de Hormuz. Sin embargo, el presidente Donald Trump aseguró haber contactado a Irán para explorar una posible negociación, lo que generó el alza del petróleo. Los analistas advierten que una mayor escalada de conflicto podría mantener elevada la prima de riesgo geopolítico en los precios del crudo. Aún así, consideran que el sólido crecimiento de las utilidades empresariales y el impulso de la inteligencia artificial podrían seguir respaldando el avance del Standard & Poor's 500 hacia un rango entre 7.800 y 8.000 puntos al cierre del año. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio el miércoles por terminada la tregua con Irán después de que se revivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y estratégico estrecho de Hormuz. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán ha terminado. Así lo aseguró el miércoles el presidente estadounidense Donald Trump, luego de los nuevos ataques cruzados entre las fuerzas de Washington y Teherán. Los precios del petróleo se dispararon de inmediato un 5% tras estas declaraciones. Por lo que a mí respecta, creo que es terminado. No quiero volver a tener nada con ellos, son escoria, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho de Hormuz, lo que desató el miércoles una oleada de represalias contra bases estadounidenses en el Golfo. Ambos bandos reportaron haber alcanzado decenas de objetivos, y Washington revocó el levantamiento de las sanciones sobre la venta de petróleo iraní. Marine Le Pen confirmó que liderará una estrecha derecha en posición de fuerza en la elección presidencial de Francia en 2027, pese a una condena por malversación que le impuso el uso de un brazalete electrónico durante un año. La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen confirmó el martes que será candidata a las elecciones presidenciales de 2027, después de que una sentencia en apelación le devolviera el derecho a presentarse pese a su condena por malversación de fondos públicos europeos. La política de 57 años mantuvo la condena, que incluye 15 meses de inhabilitación, una multa de 100.000 euros y un año de prisión domiciliaria, pero anunció que recurrirá ante la Corte de Casación, un paso que suspende la aplicación del brazalete electrónico y le permitirá hacer campaña. Tomé mi decisión muy rápidamente, ya que había declarado, como ustedes saben, que no haría campaña llevando una pulsera electrónica. Sin embargo, dado que tengo la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Casación, lo que no necesariamente se daba en otros casos, y que dicho recurso suspende los efectos de la sentencia, haré campaña, por tanto, sin pulsera electrónica. La decisión supone un giro importante en una carrera presidencial en la que la extrema derecha parte en una posición de fuerza. Los sondeos sitúan tanto a Le Pen como a su posible sucesor, Jordan Bardella, entre los principales favoritos para acceder al Elíseo. Observamos una inflexión considerable en las penas y en particular en la pena de inelegibilidad, que para nosotros es un punto extremadamente importante.
máximo teniendo en cuenta que ha ido acompañada de referencias por parte de la presidencia a la libertad de los electores de contar con un candidato. La justicia francesa concluyó que un sistema vinculado al partido de Le Pen permitió desviar más de 2,8 millones de euros de fondos del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016. Pese a ello, la dirigente aseguró que ya no contempla ningún escenario que le impida competir por cuarta vez por la presidencia de Francia. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos operaron con pocas variaciones este jueves, mientras los inversionistas evalúan nuevos datos económicos y el impacto de la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4,57%, mientras que el papel a 2 años bajó 4,19%. Por su parte, el bono a 30 años avanzó 5,08%, manteniéndose por encima del nivel del 5% en medio de la mayor incertidumbre geopolítica. Los mercados siguen atentos al conflicto en Oriente Medio luego de que Estados Unidos lanzara ataques contra objetivos militares iraníes tras la operación. El presidente Donald Trump afirmó haber contactado a Irán para negociar un posible acuerdo del petróleo, que también subía, con el WTI a $73.85 y el Brent en $78.53 por barril. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos mostraron diferentes funcionarios sobre el futuro de las tasas de interés, mientras que las solicitudes iniciales subieron por desempleo y bajaron a 215,000, por debajo de las 218,000 esperadas por el mercado. Es así como los bonos a 10 años bajan 0,06% hasta el 4,56%. Los precios del petróleo tienen operaciones este jueves después de que el fuerte repunte registrado de la sesión anterior tras los ataques de Estados Unidos contra los objetivos iraníes que reavivaran las preocupaciones por posibles interrupciones en el suministro del crudo de Oriente Medio. El Brent, referencia internacional, subía 0,7% hasta los $78.55 por barril, mientras que el WTI avanzaba 0,5% hasta los $73.87 en la jornada previa. El Brent había escalado a los $5,4% y el WTI al 4,4%, registrando sus mayores altas diarias en varios meses. El Comando Central de Estados Unidos informó que lanzó nuevos ataques contra Irán en respuesta a las agresiones de Teherán contra los buques mercantes en el estrecho de Hormuz. Además, el presidente Donald Trump señaló que ya no está interesado en negociar con acuerdos con Irán y que dio por terminado el alto a fuego. Los analistas advierten que cualquier alteración en tránsito por el estrecho de Hormuz, uno de los principales corredores mundiales para el transporte de petróleo, podría tener un impacto desproporcionado en los precios del crudo, los costos de transporte y el sentido de los mercados. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta hora. Es así como el petróleo de referencia Brent pierde 0,49% hasta los $77,64, mientras que el de WTI cae 0,88% hasta los $72.87. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció el implacable embargo estadounidense contra la isla comunista durante un debate en la Asamblea General de la ONU que tuvo lugar pese a la presión diplomática de Estados Unidos para impedirlo. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció el martes el implacable embargo estadounidense contra la isla comunista durante un debate en la Asamblea General de la ONU, que tuvo lugar pese a la presión diplomática de Estados Unidos para impedirlo. Contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi 7 décadas y se ha vuelto más cruenta y despiadada en los últimos 7 meses. La organización de este debate especial reunió menos apoyos que las habituales votaciones anuales contra el embargo estadounidense sobre Cuba y obtuvo 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones.
Hoy estoy aquí para instar al régimen cubano a cambiar de rumbo. Devuelvan la luz a su pueblo. Han escuchado el clamor de su propia gente. Respondan a él. Es fundamental el cinismo de la delegación estadounidense en esta sala. Ha hecho una intervención de sustancia llena de gastadas mentiras para tratar de censurar a la Asamblea su derecho a debatir precisamente estas cuestiones. Desde 1992, la Asamblea vota cada año por una amplísima mayoría una resolución no vinculante que pide el levantamiento del embargo, pero este apoyo se debilitó ligeramente, ya que en octubre de 2025 fue de 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Y la votación del martes sobre la celebración del debate podría ser señal de una nueva erosión, dado que algunos de los apoyos habituales, como Alemania o Canadá, se abstuvieron. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a Primera Página Televisión, el canal de los negocios.